Mientras una brisa cálida se desliza entre las vegetaciones y montañas, el profundo silencio del desierto nos envuelve, trayendo una sensación paradójica de aislamiento y plenitud. A primera vista parece solo un inmenso vacío sin color y sin vida, pero al explorar cada centímetro de este lugar, descubrimos su belleza escondida en los detalles, en el silencio y en las marcas del tiempo. Estamos en Talacasto, provincia de San Juan. Elegimos este parador en la legendaria Ruta 40 para pasar la noche. La región es aislada y tiene poca infraestructura, pero todo lo necesario está a bordo de nuestro motorhome. A nuestro alrededor, el paisaje árido y montañoso se extiende hasta donde alcanza la vista. Las rocas esculpidas por el tiempo revelan la grandeza de la playa Cordillera, una cadena de montañas antes de la imponente Cordillera de los Andes. Al explorar el área, algunas construcciones abandonadas llamaron mi atención, marcadas por el tiempo y el aislamiento. En el camino, la vegetación desértica se destaca de manera impresionante, con arbustos secos y plantas espinosas que resisten al clima extraño. Con un sol abrasador, suelo árido y prolongadas sequías, este es un ambiente verdaderamente implacable, donde solo aquellos que están mejor preparados pueden enfrentar sus desafíos. Aquí operaba el ramal A7 del Ferrocarril General Belgrano, inaugurado en 1930 para el transporte de pasajeros y cargas. Los servicios de pasajeros fueron terminados en el año 1960 debido al mal estado de las vías ferroviarias, que se vio agravado por el terremoto ocurrido en 1944, mientras que el transporte de cargas continuó operando hasta el año 1984. Hoy, estas construcciones abandonadas ofrecen refugio a los viajeros, protegiéndolos del viento y de las condiciones adversas del desierto. San Juan es una de las regiones más sísmicas de toda Argentina, registrando entre 4 y 5 temblores diarios, generalmente de baja magnitud. Sin embargo, la amenaza de terremotos más intensos y devastadores siempre persiste en la región.
Aquí los vestigios de la vida salvaje se revelan en las huellas y en los pequeños agujeros que están esparcidos por el sol. Mientras exploran, no tanto con el atardecer. El sol, poco a poco, desaparece detrás de las montañas, bañando el desierto en un tono dorado y evidenciando todo su potencial e imponencia. Con baja contaminación lumínica y atmósfera seca, San Juan ofrece uno de los mejores cielos para la observación astronómica, ideal para que los astrónomos y amantes de la astrofotografía capturen la grandiosidad del universo. Partimos en dirección a la provincia de San Luis, donde el vasto desierto se extiende por muchos kilómetros. Logramos paisajes una belleza indescriptible a lo largo del camino. Estamos a punto de entrar en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, un lugar que hemos estado esperando ansiosamente para explorar. A pesar de ser poco conocido entre los viajeros internacionales, este parque guarda sorpresas y bellezas que apenas podemos esperar para descubrir.
El Parque Sierra de las Quijadas alberga fósiles de dinosaurios y huellas preservadas, convirtiéndose en un punto de interés para los amantes de la paleontología. También podemos encontrar vestigios arqueológicos de las culturas indígenas huartas y cometingones, que habitaban la región hace siglos. Sin embargo, en esta visita, buscamos la mejor vista de este parque, conectando con la naturaleza en el camino. El camino que nos lleva hasta el estacionamiento del parque nos da señal de lo que encontraremos por aquí. Mientras nos distraíamos con las formaciones rocosas a lo largo del recorrido, fuimos sorprendidos por la majestuosidad de este cóndor planeando y destacándose en el cielo azul. Este parque alberga animales como pumas, zorros, cóndores y diversas especies de lagartos y aves. Una de las ventajas de este parque es la baja cantidad de turistas, lo que ayuda a preservar el lugar y nos permite escuchar los sonidos de la naturaleza y observar cada detalle sin interferencias. Llegamos a nuestro primer objetivo, el Mirador de los Farajones. Los farajones son estos impresionantes y majestuosos paredones de roca sedimentaria rojiza, formado a lo largo de los años por la erosión del viento y del agua. Estas formaciones crean un paisaje similar al Gran Cañón, con acantilados altos, valles profundos y capas geológicas visibles. Los farajones sirven de hábitat para diversas especies de aves, como cóndores y águilas. No siempre tenemos el privilegio de hacer una comida frente a un escenario tan imponente. Después de este espectáculo natural,
Seguimos nuestro viaje por esta tierra esculpida por el tiempo. Aquí en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, la naturaleza muestra su impresionante grandiosidad en cada uno de sus habitantes. Cada paso nos acerca a la historia geológica y a la fuerza de los elementos que moldearon este paisaje único. Este es un territorio de calor extremo. Para una experiencia más completa y satisfactoria, es necesario contar con protección adecuada contra los rayos solares, agua suficiente para mantener una buena hidratación, y alimento que permite recurrir a las energías necesarias. El ambiente es árido, pero lleno de vida para aquellos que saben dónde mirar. En la cima de esta formación rocosa, pequeñas aberturas revelan la acción incansable del tiempo. Aquí podemos observar la acción y la fuerza del viento. Desde uno de los miradores contemplamos la vasta inmensidad del desierto. Las montañas y los valles dibujan un impresionante escenario que lleva las marcas de un clima implacable. El tiempo deja sus impresiones en cada roca, en cada tienda. Este es uno de los parques nacionales argentinos, que nos permitió desacelerar, observar y absorber cada pequeño detalle. Los colores, texturas y sombras cambiantes durante el día, todo aquí compone un espectáculo natural indescriptible. La expresión de conectarse con la naturaleza nunca había tenido tanto sentido. Cada piedra, cada formación rocosa, cada vestigio de la vegetación resiste al paso del tiempo. Todo parece estar exactamente en el lugar donde debería estar, como si cada elemento hubiera sido colocado a propósito. Ante esta inmensidad, comprendemos que la verdadera grandeza no está en las construcciones humanas, sino en esta gran obra arquitectónica llamada Dios. La verdadera plenitud está aquí,
en la contemplación de una obra que ninguno de nosotros podríamos planear. Este lugar nos recuerda que el autor de la vida cuidó de cada detalle para que podamos disfrutar de esta obra en su plenitud.